Bueno, últimamente estoy visitando algunos lugares con la familia, yendo al zoológico. Fuimos el jueves al Sea Aquarium y allí nos hemos deleitado como familia. Hemos contemplado las bellezas naturales, pero también nos hemos informado de situaciones que están viviendo las especies, los animales, las plantas, los seres vivos que Dios creó. Y por esa razón nos enteramos que las autoridades, por ejemplo, ambientales de la Florida, han aprobado un plan para garantizar la supervivencia de por lo menos 57 especies. Dice, hay 57 especies en peligro de extinción. Aún el gobernador DeSantis anunció un plan de 3.500 millones para restaurar el ecosistema de los Everglades. Más noticias que no son muy alentadoras. Más de 1.000 manatíes al año mueren por falta de alimentos. Ahora usted dirá, pero estamos en el mes de la familia, van a traer algo sobre los ecosistemas y el medio ambiente. No, es que fíjense que hay una gran preocupación, hay planes creados para que estas especies en extinción no mueran. Sin embargo, hay una especie en extinción que aunque los psicólogos, sociólogos, incluso los pastores están tratando de salvar, están muy ocupados en sus oraciones, en su consejería pastoral, para que no se desmoronen y para que no muera finalmente, la verdad es que los resultados no son muy alentadores. Esta especie en extinción sigue desapareciendo. ¿Saben cuál es? La familia. ¿Sí? La familia tradicional, tal y como Dios la concibió en su palabra, está siendo amenazada por todas partes. Hay evidencia sobre eso. Hoy la cantidad de personas que se divorcian es mucho mayor que la que perdura en el matrimonio. Se habla más del 50%. Cada dos que se contraen legalmente el matrimonio, se divorcia uno. Y también hay otras cosas que por supuesto están influyendo en la destrucción, en la muerte de la familia. Hay personas que no quieren tener hijos. Yo he conversado con jóvenes y me han dicho, no, yo no quiero tener descendencia. Y bueno, es una decisión personal. Estamos en el mundo de la democracia y de las libertades, ¿verdad? También la violencia intrafamiliar, la infidelidad que tanto golpea. ¿Cuántos matrimonios destruidos por la infidelidad? La ideología de género, con todas estas vertientes que está trayendo y ya no se sabe. Y miren lo que escribió este autor llamado David Cooper. Fíjense que lo que le digo es basado en estadísticas, en análisis sociológicos. Este hombre llamado David Cooper, o David Cooper, escribió un libro que se llama La muerte de la familia. Así se llama el libro, lo pueden buscar ahí, lo pueden comprar en Amazon. Yo no estoy muy interesado en gastar mi dinero en ese libro, pero el que quiera hacerlo lo puede hacer. Hay un libro que se llama así, La muerte de la familia, y el autor dice lo siguiente: no necesitamos la familia, que se destierre la familia completamente de la humanidad, porque es la herramienta principal del imperialismo. Oprime y esclaviza a la mujer. Que no haya distinción de sexo, que se acaben los matrimonios, que se quite la palabra maternidad de todos los idiomas, que se vaya todo tipo de amor entre la humanidad, porque son aliados de esta opresión. Hasta ese punto. Es un análisis súper crítico del valor tradicional de la familia tal y como Dios lo concibió. Ahora, ¿qué pasaría
nosotros tomamos por verdad todo lo que dice este señor o otras corrientes de pensamiento. ¿Qué pasaría con la crianza de los hijos? ¿Qué pasaría? ¿Quién sería el primer maestro de estas criaturas? ¿A quién? Porque fíjense, cuando hay paradigmas, uno viejo y uno nuevo, y el nuevo trata de suplantar, trata de quitar ese viejo paradigma, por lo menos, en mi apreciación muy modesta, lo que se nos ofrece tiene que ser mucho mejor que lo que había antes. Me hago entender, ¿verdad? O sea, si usted le hacen una propuesta, eso que le están proponiendo tiene que tener un mayor valor, tiene que tener algo que va a dar un fruto mejor de lo que antes la familia, como Dios la instituyó, ha dado a través de la historia, con todos sus fracasos y con todas sus pros y sus contras. Pero ¿quién va a enseñar los valores morales? ¿Quién va a educar a esos niños? ¿La escuela? ¿Vamos a traspasar ese poder y esa autoridad? Por eso hay una persona que dijo, una persona importante, dijo, ningún maestro está mejor preparado para educar a sus hijos que sus padres. Porque esto es una invasión, una amenaza real a la familia. Es lo que es el hábitat donde nosotros tratamos de supervivir. Como le pasa a los manatíes, que no tienen el alimento y por eso mueren. Vimos un gran manatí allí en el acuario. ¡Qué grande! Yo nunca había tenido la experiencia de estar frente a un manatí tan grande, inmenso. O sea, debe pesar como 1000 kilos. Y por supuesto, para alimentar semejante cuerpo, hace falta comida, ¿verdad? Mientras más grande eres, más come. Mientras más pequeño le dice. Y delgado no necesita tanta energía, ¿verdad? Ahora, estos manatíes están pereciendo porque las plantas de las cuales se alimentan en su hábitat natural están siendo contaminadas por toda la polución que hay de las fábricas y de todas las industrias de este mundo. Pero realmente la familia llegará a perecer, a morir. Será la muerte de la familia pronosticada, anunciada por este señor David Cooper. ¿Será ese el futuro que nos espera a nosotros? Que sea la escuela, la sociedad la que imponga los valores, que se establezca una especie de dictadura de lo que es bueno y correcto, obviando a Dios, dejando a Dios a un lado. Dios no se meta aquí. Estos son nuestros problemas y como son nuestros problemas, nosotros sabemos cómo resolverlos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios ante esta problemática? Ante esta realidad. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer tú y yo? ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿Y cuáles son nuestras oraciones en medio de estos tiempos donde la familia indudablemente está viviendo una crisis profunda? Una crisis de valores, una crisis espiritual muy grande. Entonces, las amenazas no solo están en su hábitat, vienen desde el propio interior de la familia. Hay problemas fuera, hay problemas dentro de la familia, todo eso agrava la situación. Pero hay una raíz del mal. Y es lo que yo venía pensando. Lo que parezca simplista decirlo, se describe en una sola palabra y se llama egoísmo. El yo por encima de todo, y es lo que prevalece muchas veces en los matrimonios. ¿De dónde vienen las disputas? Precisamente cuando las personas están encerradas en sus propias necesidades básicas, en sus egoísmos propios de la vida humana, pero que no son bien entendidos cómo deben ser compartidos y cómo deben ser canalizados esos problemas según el plan de Dios. Pero lo mismo que hay un plan para salvar los manatí,
también hay un plan de Dios para salvar la familia. Y ese plan de Dios tiene un solo nombre y es Jesucristo. Por eso el corito me encanta. Cuando con Cristo en la familia, hogar feliz. Y no es tan simple, sabemos todos los desafíos que tiene que enfrentar un matrimonio. Sabemos que son mundos diferentes que se unen. Sabemos lo difícil que es mantener un matrimonio cuando estás lejos de tu familia. Lo sé yo mejor que nadie. Así que puedo dar cátedra en ese sentido. Cuántas tentaciones y cuántas cosas para que nuestra unión se mantuviera firme. ¿Cuántas personas incluso han atentado contra esa unión? Sí. Todo eso me atrevo a decirlo y mucho más. Que de decirlo y hacerlo público se horrorizaría. Pero ha pasado. Es real. Pero gracias a Dios, no es mérito de nosotros. Gracias a Dios que tuvimos el valor de orar todas las noches. ¿Te acuerdas, Mayra? Los tres siempre orando. El principio básico de la vida cristiana. Mantén tu comunión con Dios si quieres mantener a salvo tu matrimonio. Sin Cristo, en la familia, el hogar no va a ser feliz. Con Cristo en la familia, siempre hay una oportunidad de salvar tu matrimonio. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice algo muy importante. En Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Una de las cosas que hacen las personas cuando tienen problemas en los matrimonios es beber para ahogar las penas. Y eso no resuelve el problema. O se drogan, o hacen otras cosas, o buscan otras satisfacciones en su vida. Son los escapismos humanos que no van a la raíz del problema. En un mundo donde la gente ya ni siquiera habla de Dios, ni la palabra pecado se menciona ni siquiera en los púlpitos, porque es ofender a los hermanos. Imagínense a dónde vamos a llegar. En un mundo donde los propios pastores aprueban los divorcios y no luchan por restaurar esos matrimonios, donde todo se está viendo como normal. Bueno, ya no se quieren. ¿Cómo van a seguir juntos? Por un concepto erróneo de lo que es el amor. Porque el amor también entraña un acto de la voluntad. No es solo un sentimiento romántico. Es cosas que tú, en tu responsabilidad con tu cónyuge, tú tienes que cumplir y hacer. Y eso lo olvidamos. Porque queremos vivir ese momento mágico de romanticismo y todos sabemos que los matrimonios son comparados con una embarcación muy frágil. Donde van dos en un barco pequeño y si uno de los dos hace un movimiento brusco, se puede virar. Más cuando hay tormenta, más cuando hay tantas amenazas de fuera, hay que ser muy cuidadosos y sabios. ¿Y dónde encontrar esa sabiduría que vaya más allá de mi propia comprensión? Sino en la palabra de Dios. Por eso aquí Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sabía usted que cuando Pablo está escribiendo esto, hay un trasfondo cultural y religioso diferente al que vivimos tú y yo? Hay una creencia a Zeus, el dios de la mitología griega, que había tenido un hijo que se llamaba Dionisio, que fundó una religión del éxtasis y el emocionalismo. Y esta religión dominó todo el imperio romano. Era un culto establecido por Dionisio, incluía orgías, perversiones sexuales, música, baile, pero sobre todo, ¿saben qué? Mucho vino, mucha borrachera.
Y pensaban que cuando estaban borrachos, ellos tenían plena comunión con Zeus. Eso es lo que está ahí de caldo de cultivo. Y por eso Pablo le está advirtiendo, no se vayan tras esta corriente del mundo que los empuja, sino en vez de embriagarse para dar rienda suelta a todos sus instintos, para desinhibirse, como dicen ahora los psicólogos, en vez de eso, llénense del Espíritu Santo, de la presencia de Cristo. ¿Y cómo se deben ser esas relaciones en el hogar? Dice, hablando entre vosotros con gritería, con ofensa, culpando al otro. Sí, mira, eso es lo que más pasa en un matrimonio. Uno al otro se culpan de las cosas que pasan. Es lo que más pasa, nos pasa a todos. Ninguno de nosotros estamos exentos. Yo no estoy dándole aquí esta exposición de la palabra diciendo, no, a mí nunca me pasa, a mí también me pasa. Normalmente pasa. Es la realidad. El esposo le dice, él está así porque tú se lo consientes todo. Y ella dice, tú nunca estás en la casa. Al final, por ese camino, que no es el camino de Cristo, vienen más problemas. Y después de esos problemas, cuando las discusiones van subiendo, usted no sabe lo que va a ocurrir y cómo está lacerando, cómo está hiriendo al otro. En vez de estar compartiendo los problemas, usted está echándole leña al fuego, al problema. Por eso Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo no es cualquier palabra. No es la que dice el psicólogo, el sociólogo, la que sale el influencer a dar una charla sobre el matrimonio. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea que no solo basta con venir aquí cada domingo y escuchar el tema. Está el punto de obedecer, y ese es lo difícil. Podemos tener una gran información, más años en la iglesia, más información sobre lo que es Dios y lo que quiere para el ser humano, e incluso las maneras en que Dios actúa. Pero el punto está en que del dicho al hecho va un trecho. Y ahí es donde nos paramos muchas veces, la aplicación en la obediencia de la fe. Sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios. ¿Lo obedeces? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta el punto de negarte a ti mismo? Mire lo que nos dice más adelante la palabra de Dios. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser la actitud. Agradecido por la esposa que me dio, no quejándome de ella. Agradecido por los hijos que Dios me dio. No diciendo que es un malcriado, que hagan esto. Y lo digo y me critico porque a veces caigo en esa trampa. Tengo que ser honesto, ¿verdad? Están aquí. Ellos son mis principales testigos. Pero hay que tener, cuando uno vive así con esa actitud agradecida a Dios, yo estoy sumamente agradecido a Dios por mi familia, por mis hijos. Uno está alegre y gozoso siempre. Y cuando la persona es amarga, la gente se alegra. Es difícil acercarse a un cactus. Todo el mundo lo mira y lo ve bonito, pero de lejos, pero nadie lo toca, Por eso es tan importante que nosotros tengamos una actitud siempre gozosa, agradecida, alabando a Dios, glorificando a Dios en todo, en la vida familiar. Ese es el mejor testimonio, la mejor predicación para mi hijo. Es esa. Por eso Efesios dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí está. Y cuando tú tienes una esposa como la que tengo yo, que cada vez que llego del trabajo con miles de cosas en la cabeza, que él vendió y que no sé qué, y me recibe así con esa alegría y ese amor,
Ya estás curado. No necesitas ni el baño de agua caliente, ¿no? No lo necesito. Entonces, esto es un ejemplo. Hay otras maneras que cada quien encuentra, pero son principios básicos. Y la palabra nos dice algo importante en el verso 21, que no es bien entendido, ¿sabes? Voy a terminar con esto, pero es muy importante. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Hay una palabra griega que por eso es importante conocer el idioma original, porque esto es una traducción que se utiliza para el someteos, el someterse de los unos a los otros. Y es un poco raro decir, ¿no? Un putazo. Qué feo suena en griego, ¿verdad? Un putazo. Así es en griego, ¿verdad? Ajá. Es un término militar. Fíjense, es un término militar. Y significa ponerte en un rango menor. Ponerte en un rango menor. No eres el jefe. Ahora eres el subalterno. ¿Ok? Ahora eres el que, porque al final lo que quiere decir es que tienes que asumir una actitud de humildad. ¿Cuál fue la enseñanza que Jesús le dio cuando los discípulos estaban disputando? Oh, a ver, ¿quiénes vamos a ser los más grandes aquí en el reino, Señor? Cuando venga quiero que me pongas a tu derecha. Estaban fajados entre ellos. Jesús todavía no se había ido a la cruz ni había resucitado. Y ya ellos estaban discutiendo a ver cuál iba a ser el primero en el reino de Dios. Cuál iba a ser el más grande. ¿Cuál iba a ser el líder? Pedro, Juan. ¿Quién iba a ser, Señor? Y Jesús le dijo en Juan 13, lo pueden leer, se ató una toalla. ¿Qué hizo? ¿Recuerdan? Cogió una bandeja para lavar los pies. Y Pedro no quería, no, Señor, ¿por cuánto? Porque no entendía. Entonces, Jesús le estaba dando una enseñanza sobre lo que es el liderazgo, que es asumir, es someterse los unos a los otros por amor. El esposo y la esposa tienen que someterse por amor, no buscando lo suyo. Entonces el líder, que según la Biblia es el esposo, no está para ejercer esa autoridad en el matrimonio, sino para servir con amor y entregarse por su esposa como Cristo lo hizo por la iglesia. Nada de machismo. El líder en la iglesia, el líder en la sociedad, el líder en la familia, cualquiera que sea, cualquiera que Dios haya escogido para ese rol, tiene que ser un putazo. Tiene que someterse al otro. Tiene que estar en un rango inferior. No está para dar órdenes. Está para servir con amor, como lo hizo Jesús, que lavó los pies de sus discípulos. Y les dijo, y les dio un mandamiento, como mismo yo lo he hecho, hagan ustedes los unos con nosotros, antes de estar disputándose, a ver quién es el más grande, a ver el quien habla más bonito, a ver el que sabe más. Antes de eso, sométanse en amor los unos a los otros. Y ese es el mejor consejo que podemos dar en una iglesia, en una familia. Es aplicable porque es un principio del amor de Dios. El amor que viene a servir. No el amor que pone condiciones. No es un amor egoísta, es un amor ágape. Es un amor que es una entrega. Porque oramos a Dios, pero luego de la oración no es solo para decir, oh Dios, mira esto, lo otro. No, la oración es el primer paso para conocer la voluntad de Dios, pero luego que oramos, por el problema que sea, tiene que haber una actitud de oración hacia el prójimo. Decimos, oh Dios, yo te amo, pero ese amor tiene que venir sobre ti
para tú dárselo a la persona que lo necesita. Y a veces tenemos que amar cuando menos lo merece el otro. Y esto es lo que no entendemos todavía del Evangelio. ¿Merecíamos la salvación? No. No. Es un regalo, es algo gratis, es gracia. Pero luego de la gracia y el perdón, viene como consecuencia las obras de amor por nuestro prójimo. Y a veces son obras de amor cuando el otro no lo merece. Eso es lo que significa someterse. Estar en un rango inferior, asumir una actitud humilde. Porque es lo único que va a parar la discusión. Es lo único que va a parar tu egoísmo. Porque el egoísmo es la reafirmación del yo. Yo tengo la razón, yo. Y eso afecta la vida de la familia, la vida en el hogar, la vida en la iglesia, la vida en sociedad. Entonces, cuando hay un someteo de los unos a los otros, del uno para con el otro, eso equivale a la felicidad. Esa es la felicidad. Así, parece simple, no es tan fácil, pero esa es la felicidad. Por eso dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. ¿Verdad? Entonces, mis queridos hermanos, la razón por la cual tenemos esta crisis y esta especie en extinción llamada familia, la causa número uno es el egoísmo. Es lo que desata todas las pasiones, es lo que nos desune, es lo que no permite el someternos los unos a los otros. Es lo que no permite, es el obstáculo principal para que no vivamos según la gracia y el perdón, las nuevas oportunidades, el tiempo de esperar la voluntad de Dios juntos. Es lo que le da la oportunidad muchas veces al enemigo de las almas para que seamos tentados y nos divorciemos. Eso es lo que pasa en esta vida. Ahora, ¿cómo remediar todo este problema? Porque tenemos muchas cosas adentro. Como digo, tenemos mucha información. Información teológica, información bíblica, a veces mal enseñada, porque son los predicadores mediáticos los que tienen el poder sobre las redes. Están hablando muchas cosas que suenan bonitas, pero no es la esencia del Evangelio. No está basada en los principios del Evangelio. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser conocedores de la palabra y de lo que Cristo quiere para la familia. Eso requiere oración y estudio profundo, diario, de lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Pero ¿cómo podemos sacar todas esas cosas extrañas? Toda esa contaminación ambiental que tenemos dentro de nuestras conciencias y que nos afecta tanto. ¿Cómo podemos luchar contra fuerzas que son muy poderosas? Son muy poderosas porque hay dos poderes muy grandes en el universo. ¿Sabe usted? El poder de Dios y de su Espíritu y el poder de la cultura. La cultura no solo que promueve valores y enriquece el alma humana, como algunos predicen. No, la cultura también tiene antivalores, tiene vicios, tiene cosas que deforman la imagen que Dios quiere para el ser humano. Y ahí hay que estar atentos, hay que estar alertas, ¿verdad? ¿Cómo podemos sacar aire de un vaso? ¿Cómo usted sacaría aire de un vaso que está lleno de aire? Bueno, alguien dijo en la reunión, bueno, esto fue una pregunta que hizo Moody en una de sus conferencias, y ahí dijo, con una bomba de aire lo saco ya. Y él le dijo, el vaso se explota cuando haces eso. Si sacas todo el aire, se revienta el vaso. El otro dijo, no, pongo el vaso hacia abajo, como si el aire pudiera salir hacia abajo por la gravedad. Cosa absurda, ¿verdad?
Y Moody, que era muy sabio, predicador inglés, cogió una jarra de agua y la derramó sobre el vaso. Y le dijo, ahora, ¿de qué está lleno? ¿De aire o de agua? Esa es la forma más fácil de sacar algo malo de tu vida, es llenarte con el Espíritu Santo, con la presencia de Jesús en tu vida. Cuando estamos llenos, estamos alegres y gozosos y todo el mundo quiere andar con nosotros y quiere conversar con nosotros. No somos un espino, somos una fruta dulce, agradable para todo el que nos gusta y se acerca a nosotros. Que ese sea nuestro vivir, que ese sea nuestra actitud, que podamos ser así con todo. Es difícil, no es tan fácil, pero es la única manera, dejar que el Espíritu Santo nos llene con la presencia del Señor. Entonces sí va a haber hogar feliz, y va a haber familia feliz, y una sociedad muy feliz. Mientras tanto, tenemos mucho que hacer y mucho por lo cual orar. No nos quedemos cruzados de brazos. Escuchemos esta voz y pongámosla por obra en nuestra vida. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Amén.